CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. 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 Hola. Buenas tardes con todas las personas que se dan cita en esta nueva jornada. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, junto con la Universidad de Cuenca, les damos la bienvenida a esta cuarta conferencia en el marco del Programa Académico de Formación a Operadores de los Sistemas Locales de Protección de Derechos, que tiene como objetivo fortalecer la actuación de los organismos del Sistema de Protección de Derechos en el territorio para la atención de los grupos prioritarios como son niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, entre otros. En este espacio contaremos con la participación de una intérprete de lengua de señas que permitirá la inclusión de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Francesca. Esto es posible con el marco de cooperación en el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de Facebook Live, @CNI y Ecuador, a la conferencia Participación de los actores de los grupos generacionales y fortalecimiento a la sociedad civil. El funcionamiento articulado y coordinado de los organismos del sistema de protección es fundamental con el fin de garantizar a la población una atención prioritaria y una protección integral. En este marco, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, junto a la Universidad de Cuenca, llevan a cabo el programa académico de formación a operadores de los sistemas locales de protección de derechos. En este espacio me está acompañando Ana Toledo. Ella es parte del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, de su equipo de territorio, precisamente para la provincia de Azuay. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Te doy el paso. Muy buenas tardes con todas y con todos. Muchísimas gracias, Grace. Y muchísimas gracias sobre todo a quienes nos están acompañando en esta tarde, en esta transmisión por Facebook Live, en el Facebook de CNII Ecuador. Les contamos también que este evento está siendo tuiteado con el hashtag Sistema de Protección y que en esta ocasión, en la primera parte de esta conferencia, estarán presentes las autoridades del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y también las autoridades de la Universidad de Cuenca para realizar un acto protocolar para la firma del convenio interinstitucional. Luego de lo cual contaremos con la intervención de nuestros panelistas invitados para el día de hoy. Contaremos con la intervención de Luis Albernaz, quien es coordinador del área de promoción y protección de derechos del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Ana Cecilia Salazar, quien es directora de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca, y José Garcés, que es presidente del Consejo Consultivo Nacional de Personas Adultas Mayores. Les invitamos a acompañarnos en este evento que tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos y también será grabado en su totalidad y quedará disponible en el canal de Facebook del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Se invita también a ustedes a participar en las redes sociales escribiendo sus preguntas, comentarios y reflexiones para que podamos interactuar entre todos y todas. Y luego de eso, cuando necesiten hacer una pregunta, la pueden hacer con la palabra pregunta en mayúsculas y podamos tener un momento de preguntas con los ponentes de esta tarde. Muchísimas gracias a todos y a todas y le damos el paso a Grace para que podamos adelantarnos ya con el espacio protocolario.
Muchísimas gracias, Ana. Bueno, damos la bienvenida al señor Francisco Ceballos Tejada, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, y también damos la bienvenida al señor Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca. También nos está acompañando en este espacio la señora Mónica Aguilar, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca. Antes de sus palabras, quisiéramos indicar que este convenio tiene por objetivo establecer una articulación y coordinación entre la Universidad de Cuenca y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional con el fin de fortalecer y viabilizar el trabajo de las dos instituciones y la gestión de la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, especialmente en 3 ámbitos: la formación, la investigación y la promoción de derechos. Quisiéramos darle paso en este momento, por favor, a Mónica Aguilar, decana de la Facultad de Psicología, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Mónica, y bienvenida. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada de estar en este espacio que es para nosotros de tanta trascendencia, de tanta importancia. En realidad, la Universidad de Cuenca, al ser una universidad pública, siempre está muy comprometida con la sociedad y con velar a través de la formación de nuestros profesionales, velar por cumplir y satisfacer todas las necesidades sociales que existen en nuestro país y especialmente en nuestra región. En este sentido, pues desde la Facultad de Psicología hemos realizado varios proyectos y varios convenios de vinculación con la sociedad justamente para garantizar los derechos de las poblaciones más vulnerables, de los grupos más vulnerables. La intención en la Facultad de Psicología no es solamente formar profesionales con sólidos conocimientos teóricos y prácticos, sino también formar profesionales que tengan un compromiso social y que vayan a contribuir a las sociedades del servicio y que se puede dar con la formación en psicología. La psicología es una herramienta que desde la formación puede generar muchísimos cambios en la vida de las personas, que de hecho impacta para mejorar la calidad de vida de las personas y la salud mental de las personas. Y en este sentido, pues siempre nos hemos enfocado en poder buscar espacios como el que tenemos ahora con el Consejo Nacional para la Igualdad, en el cual nosotros podamos aportar con nuestros estudiantes, con nuestros profesionales, con nuestros docentes, a fortalecer no solamente la formación y la investigación, sino también la intervención en territorio para hacer una diferencia y marcar una diferencia en la realidad que viven las personas en nuestro país. Entonces, estamos muy gustosos en realidad de poder participar en este proceso de formación y poder mantener esta articulación, este proceso de cooperación con ustedes, que seguro va a generar muchos más espacios y muchas más ideas en beneficio de los grupos más vulnerables de nuestra población. Entonces, les agradezco mucho en realidad el espacio y no quisiera alargarme mucho más y dar paso nada más a que podamos establecer este convenio de cooperación para que tengamos la oportunidad de servir mejor y de apoyar más a las personas que requieren de nosotros y de nuestra intervención como académicos y también como psicólogos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada Mónica, por estas palabras. Les queremos en este momento invitar, por favor, al señor Francisco Ceballos y al señor Pablo Vanegas para que puedan realizar la firma del convenio. De esta forma, siempre estrechando estos espacios de coordinación y articulación que nos permitan precisamente garantizar los derechos de las personas, de los grupos de atención prioritaria, de los grupos generacionales, y por supuesto hacerlo en un marco de cooperación y articulación, además como es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Adelante, por favor. A las dos autoridades les invitamos de este momento.
Muchísimas gracias. Por favor, en este orden quisiéramos invitar al señor Francisco Ceballos a que pueda compartir con nosotros unas palabras respecto de la suscripción de este convenio y luego al señor rector de la universidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión. Yo quisiera primero destacar una buena historia que tenemos en común con la Universidad de Cuenca. Entre 2018 y 2019, este consejo, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, ha trabajado de cerca con la Universidad de Cuenca, desarrollando, por un lado, hace un momento la decana de la Facultad de Psicología mencionaba la vinculación que han tenido los docentes, por ejemplo, los de la Facultad de Jurisprudencia, de la carrera de género. Desarrollamos en conjunto un proyecto para prevenir la violencia en niñez con diversidades sexogenéricas en el marco de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Posteriormente también con la Facultad de Psicología desarrollamos proyectos de vinculación con la sociedad, desarrollamos talleres de formación, de fortalecimiento al sistema de protección de derechos, sobre todo vinculados a los gobiernos autónomos descentralizados, y hemos desarrollado este primer programa académico, este espacio formativo para los operadores de los organismos locales del sistema de protección de derechos. Han participado ya 300 personas en este proceso de formación y estamos con este cierre, con esta videoconferencia que tenemos hoy. Estamos inaugurando también el siguiente corte de participantes, que son 300 participantes más. El objeto de este convenio para nosotros es sumamente importante porque tiene que ver con la formación, tiene que ver con la investigación y tiene que ver con la promoción de derechos. Si bien es cierto, ya el segundo corte se viene para este programa de formación, también estamos trabajando en un curso especializado sobre protección de derechos dirigido a los miembros de juntas cantonales de protección de derechos y estamos trabajando con la universidad para elaborar un programa de especialización superior precisamente para beneficio de los operadores de los organismos de los sistemas de protección de derechos. Por lo tanto, agradecer mucho la apertura de la Universidad de Cuenca y que ha tenido este trabajo y que estamos desarrollando este trabajo nacional. Yo solamente quisiera, para cerrar, destacar esta cuarta conferencia que tenemos. Han participado 12 ponentes del mejor nivel académico y con una amplísima trayectoria en el campo de los derechos humanos. Catalina Mendoza, Fernando Vázquez, Natasha Montero, Juanita Versosa, Yuri Weiss, Ana Cordero, entre otros expositores, han estado acompañándonos estos meses de agosto, septiembre y octubre, acompañando este proceso de formación. 600 participantes en línea, en vivo, en nuestros eventos, y estos eventos han tenido 8,000 reproducciones. Es decir, creemos que los resultados y el poder tener estos videos permanentemente en nuestras plataformas ha permitido que otros usuarios que no están en vivo puedan conectarse, y esta recepción de 8,000 reproducciones de nuestras videoconferencias sin duda es un tema importante. Solo cerrar y destacando que hasta ahora hemos desarrollado estos 7 módulos de formación sobre temas de enfoques y principios de derechos humanos, políticas públicas para la protección de derechos, organización y funcionamiento de los sistemas locales de protección, prevención y protección de la violencia contra la mujer y las niñas, un módulo sobre las intervenciones psicosociales en contextos de emergencia, y el último módulo que estamos desarrollándolo ahora, que es el de fortalecimiento de la sociedad civil, y precisamente esta cuarta videoconferencia con la que cerramos este proceso de formación versa precisamente en la participación de los actores. Solamente destacar que en la medida en que las instituciones responsables
del sistema de protección de derechos se juntan con la academia y se juntan con la sociedad civil, sin duda alguna vamos a tener resultados de permanencia de los procesos, de permanencia de la política pública, y por lo cual yo quiero reiterar mi agradecimiento, Pablo, señor rector, muchísimas gracias por la apertura y porque estamos teniendo muy buenos resultados y porque esta alianza siga fortaleciéndose y podamos seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias por la apertura y muchos éxitos en esta firma que hemos hecho y en los resultados y en la implementación de este convenio. Cambio, muchas gracias. Perdón. Muy buenas tardes con todos los presentes. Quisiera empezar saludando pues a doctor Francisco Ceballos Tejada, secretario del Consejo Nacional de Igualdad para la Igualdad Intergeneracional, también a la señora decana de la Facultad de Psicología, la doctora Mónica Aguilar, y por supuesto a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, el doctor José Alberto Garcés, la doctora Ana Cecilia Salazar y el doctor José Albernaz, quienes pues muy gentilmente el día de hoy hablarán justamente sobre derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, así como también sobre las relaciones intergeneracionales. La verdad, yo quisiera primero agradecer al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional por la confianza depositada en la Universidad de Cuenca. Sin duda que firmar un convenio de este tipo, en el cual se establecen compromisos para la formación sobre derechos, para también investigación y también difusión de información sobre derechos, son temas importantes que de hecho buscan contribuir de manera sustancial en la construcción de una sociedad mucho más equitativa. El país todavía tiene que recorrer mucho en la ejecución, en la aplicación plena de la Constitución. Se reconoce que nuestra Constitución es una Constitución de derechos y de hecho este marco constitucional nos obliga a que nosotros vayamos buscando mecanismos para entregar garantías para la ejecución de esos derechos. Quiero de alguna manera reconocer el trabajo que se viene realizando en esta dirección por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y por supuesto reconocer también el trabajo de usted, Francisco, y el trabajo para el cual quisiéramos que cuente con la Universidad de Cuenca. Ya en lo que corresponde a la Facultad de Psicología, sí quisiera resaltar que la influencia de esta facultad va mucho más allá de la ciudad y también de la provincia. Cuando se dio estos sucesos desafortunados para el país con el terremoto de Manabí y Esmeraldas, la Facultad de Psicología fue una de las primeras instancias, tanto dentro de la universidad como también a nivel de país, que estuvieron presentes para brindar primeros auxilios psicológicos a las personas que fueron afectadas por este terremoto. Es decir, la vinculación de la facultad se ha ido fortaleciendo en estos últimos años, vinculación con la sociedad, vinculación con los sectores que necesitan de apoyo psicológico. Y también en las últimas semanas, únicamente para colocar un ejemplo de la influencia fuera de la ciudad y de la provincia, de la SUAY, estuvimos presentes también en el cantón Calvas, en Cariamanga, justamente para trabajar, para renovar un convenio marco con el municipio, con la cabecera cantonal de Calvas, de tal manera que el soporte de la Facultad de Psicología pueda mantenerse también durante 5 años más y contribuir para el establecimiento de derechos, la capacitación y la difusión de información en este cantón. Son experiencias que quisiera resaltar porque si bien la universidad en sí mismo nació con una vinculación muy fuerte, con un apego muy fuerte a la sociedad, y este apego muy fuerte se ha ido fortaleciendo, más aún considerando que somos una universidad pública. Al ser pública, nosotros pertenecemos a la sociedad, nos debemos a la sociedad y por lo tanto tenemos la responsabilidad no solamente de formar, de investigar, pero también de atender en la medida de nuestras posibilidades a los sectores más vulnerables de la sociedad. Quiero agradecer al empeño, al trabajo de la facultad, de las autoridades de la facultad, pero también si quisiera rescatar ese trabajo comprometido, ese trabajo vocacional que realiza los profesores Dalila Eras y también Fernando Vázquez. La verdad es que me consta y he podido mirar muy de cerca
el trabajo que realizan, sobre todo en beneficio de la juventud, en beneficio de la niñez, de la adolescencia y de hecho también de los adultos mayores. A nombre de la Universidad de Cuenca, estimado Francisco, estimados compañeros, simplemente renovarles el compromiso de seguir trabajando en conjunto. Nosotros tenemos unas ciencias sociales, un área social dentro de la universidad que es muy fuerte y que de hecho ha contribuido sustancialmente al desarrollo de la sociedad y que nuestro compromiso se enmarca en fortalecer ese compromiso. Muchísimas gracias a todos ustedes, reciban mis felicitaciones, reciban mi reconocimiento por el trabajo que están haciendo tanto a CNI, a la Facultad de Filosofía, a la Facultad de Psicología, perdón, y cuenten con nuestro compromiso. Muchísimas gracias a todos ustedes y tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias tanto a Francisco Ceballos, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, como al doctor Pablo, también rector de la universidad, con quien hemos venido trabajando, el doctor Pablo Vanegas, y que ha sido muy importante. Y por supuesto un agradecimiento también a los equipos técnicos de las dos instituciones que han trabajado muy fuertemente para poder desarrollar este ciclo de webinars, por supuesto el curso de formación y ya estar preparando las siguientes propuestas académicas de formación para los operadores de los sistemas de protección. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Y damos en este momento una bienvenida muy calurosa a Luis Albernaz, Ana Cecilia Salazar y José Alberto Garcés, ponentes de esta cuarta conferencia sobre la participación de los actores de los grupos generacionales y el fortalecimiento de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Sobre todo quisiéramos destacar que cada uno de los participantes en este momento tiene una larga trayectoria desde sus distintos ámbitos en los temas de participación de los grupos generacionales. Cada uno puede ser en su distinto ámbito, pero han venido desarrollando un trabajo muy importante. Quisiera darle en este momento paso a Luis Albernaz, psicólogo, especialista precisamente en los temas de derechos de infancia y políticas públicas. Tiene un diplomado en niñez y adolescencia en la era digital y también, siendo un poco incidente, es con quien hemos planificado varias acciones muy importantes en los temas de la política pública que el Ecuador está en este momento implementando sobre el acceso seguro y el uso seguro de la Internet por parte de niñas, niños y adolescentes, en donde el instituto y sobre todo Luis ha tenido un importante apoyo al Ecuador en su conjunto para poder desarrollar esta política. Así que muchísimas gracias y un afectuoso saludo siempre a ti, Luis, desde el instituto y por supuesto a nuestro hermano país Uruguay. Muchísimas gracias, Grace. Bueno, antes que nada, el agradecimiento de mi parte y de parte del director Víctor Giorgi del Instituto Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes, al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a nombre de Francisco, tuyo, Grace, y de ese gran equipo de trabajo que tiene el Consejo Nacional. Un reconocimiento y agradecimiento a la Universidad de Cuenca. Siempre es muy importante que la academia acompañe a los organismos rectores en políticas públicas, porque creo que es un actor llamado justamente a aportar muchísimo. Entonces, muchísimas gracias a ambas instituciones, es un honor poder formar parte de este encuentro. Las reflexiones que voy a compartir son en realidad producto del trabajo del equipo del área de promoción y protección de derechos del Instituto Niña y Adolescente, integrada por Daniela Tupayachi, Dulce Castillo y Teresita Poblete. Yo puse como título a este intercambio pensar las políticas públicas desde la intergeneracionalidad. Y esto tiene que ver justamente con invitarlos a pensar qué pasa con las políticas públicas dirigidas a la infancia y a la adolescencia. La siguiente, por favor. ¿Entendemos las políticas públicas en esta breve exposición? Quisiera justamente compartir con ustedes, la anterior. ¿Qué es de las políticas públicas de infancia y adolescencia? Entendemos las políticas públicas como actividades que un Estado diseña y gestiona con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Y esta definición muy esquemática, cabe preguntarnos,
¿Quién expresa las necesidades de la infancia y adolescencia? ¿Cómo se tramita su satisfacción? Y antes de responder, y les pido a cada uno de los que están siguiendo pensemos la respuesta, antes de responder a esta pregunta, quisiera compartir con ustedes algunas referencias con relación a la infancia y a la infancia en nuestras sociedades, históricamente. Empezando por la etimología de la palabra infancia. Infancia viene del fans, que significa el que no habla. Y esto ya nos dice muchísimo acerca del lugar que históricamente le hemos dado a nuestras sociedades, el que no habla. Y quisiera compartir con ustedes algunos datos que nos van a permitir ubicar ese lugar de la infancia, adolescencia, en las sociedades, en esto que yo llamo el antes. Y el antes tiene que ver justamente con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre del 89. Podríamos fijar allí el momento histórico de ese antes. El infanticidio, por ejemplo, no se consideraba asesinato hasta el siglo IV, aunque en realidad se sigue practicando profusamente durante toda la Edad Media. En el siglo XVII, el abad Berulle escribía: «No hay peor estado, más vil y abyecto después del de la muerte, que la infancia». La pobreza secular de grandes sectores de la población europea conlleva la práctica de incorporar al niño al trabajo desde los 5 años. Hasta el siglo XIV, muchas niñas de familias pobres son entregadas como sirvientas a los señores de las tierras. El niño es, en cierto modo, esclavo del adulto. Los padres tienen la propiedad sobre él. Pueden entregarlo, abandonarlo, venderlo. Y esto que hace a la historia, y sobre todo uno podría pensar a una historia muy antigua, desgraciadamente todavía sigue siendo una historia no tan antigua. Sigue siendo parte muchas veces de relatos con los que nos encontramos. Nosotros decimos justamente la influencia del adultocentrismo en las políticas públicas de infancia y adolescencia. Y el adultocentrismo lo definimos como una serie de mecanismos y prácticas desde los cuales se ratifica la subordinación de las personas de otras edades como sujetos con menos razón, madurez o falta de conocimiento. Las personas adultas, y yo me permito, no solo las personas adultas, los hombres blancos muchas veces se ubican en un estamento o nivel superior en el cual ya se sabe todo, postulando que la infancia es una etapa de la vida incompleta, un medio camino sin finalizar. Ahora bien, volviendo a la pregunta, ¿quién expresa las necesidades de la infancia y adolescencia y cómo se tramita su satisfacción? Podríamos decir que la demanda generalmente se expresa por portavoces, ¿no? No es directamente el niño, niña, adolescente quien la planteaba. Se hacía a través de ONGs, organizaciones de padres, personas con distintas motivaciones e intereses que no siempre reflejaban las propias necesidades de los niños, niñas y adolescentes. También esas políticas públicas tenían marcos institucionales dispersos. Cuando hablamos en realidad de la necesidad de políticas integrales por la indivisibilidad de los derechos. Veíamos un Estado sumamente fragmentado, ¿no? La salud, la educación, la justicia. Durante todo el siglo XIX, la doctrina de la situación irregular proponía un enfoque asistencialista, que concibía al niño, niña, adolescente como objeto de protección. Esa protección era dada por la familia, la escuela y, en última instancia, por el sistema judicial. Es decir, que el siglo XX toma las decisiones respecto a las necesidades eran prácticamente exclusivas desde el gobierno. El gobierno poseía el poder de crear, estructurar, modificar esa política pública. La invisibilidad de la niñez está dada, entre otros factores socioculturales, por la falta de poder, por ejemplo, en arena pública, ¿no?
y de alguna manera la demanda y las demandas de los niños, niñas y adolescentes solía estar dispersa, expresada por estos portavoces y tomaba distintas formas. La siguiente, por favor. Nos planteamos el ahora, marcado por la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Con la promulgación de esta convención se funda un nuevo paradigma, el paradigma de la protección integral. Es así que se producen cambios en la forma en que los estados implementan las políticas públicas tendientes a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este siglo XXI, la participación de diversos actores es imprescindible en la toma de decisiones para formar una gobernanza en cualquier territorio. Hablamos de la necesidad de políticas integrales y la indivisibilidad de los derechos. Este nuevo paradigma atraviesa a la niñez, a la adultez y a las instituciones que de alguna manera rigen y garantizan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estos cambios en la forma en que los estados implementan las políticas públicas tendientes a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hablamos de políticas públicas intergeneracionales, interdisciplinares e interinstitucionales, y la promoción de sistemas integrales de promoción, protección de derechos de infancia y adolescencia. El análisis de los problemas, análisis de las soluciones, el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas requiere de una mirada, como decíamos, interinstitucional, interdisciplinaria e intergeneracional. Esto, yo diría, estamos en un proceso justamente de revisión de esta manera de enfocar las políticas públicas. En el caso del COVID-19, de esta pandemia, han quedado expuestas viejas y nuevas formas del ejercicio de las políticas públicas, en el sentido de cuánta participación han tenido niños, niñas y adolescentes en el enfoque de muchas de estas políticas públicas, a nivel de la salud, a nivel de la educación, a nivel de la recreación. La próxima. Quisiéramos compartir con ustedes la definición que el área ha construido respecto a la participación infantil y adolescente. En ese sentido, nosotros entendemos la participación como el ejercicio de un principio y derecho emanado de la Convención sobre los Derechos del Niño, que para su efectiva realización requiere de un diálogo intergeneracional que debe tener incidencia en los temas que afectan a niños, niñas y adolescentes. En el caso de los estados decimos incidencia en algún nivel de la política pública. A partir de esta definición, que podríamos extendernos, pero por lo acotado del tiempo dejaríamos planteada, nos preguntamos la siguiente, por favor. ¿Cómo minimizar el riesgo del adultocentrismo justamente en la participación infantil y adolescente? La próxima, por favor. En el análisis, justamente, nos planteamos que la infancia y la adolescencia son tomadas desde el adultocentrismo como una mera transición para alcanzar la plenitud, ¿no? Cuando en realidad nos tendríamos que preguntar si de verdad la adultez es el símbolo o es la señal de plenitud. Expresiones tales como siempre se ha hecho así, es así desde toda la vida, a mí me han educado así y no he salido tan mal, son de alguna manera señales de este adultocentrismo. Y cabe señalar en tiempos de pandemia y de COVID-19 que así como no hay vacuna para el COVID-19 aún, tampoco existe vacuna contra el adultocentrismo, que se puede expresar en todas y cada una de nuestras intervenciones con los niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido, alguna de las formas en que se expresa este adultocentrismo tiene que ver con que los adultos sabemos siempre lo que piensan los niños, niñas y adolescentes. Sabemos lo que necesitan, sabemos cuándo están cansados o no están cansados, qué cosas les gusta, qué cosas les disgusta. Siempre, por supuesto, sin consultarlos o pedir su opinión. En muchas ocasiones esto lleva a que se hable en su nombre
o se resuelva sobre situaciones que directamente lo afectan, siempre sin consultarlo. Hablamos por los niños, niñas y adolescentes y no con los niños, niñas y adolescentes. Esto me parece que tiene que ver con que muchos adultos temen a la opinión de los niños, niñas, en el sentido de que lo que puedan mostrar acerca de las políticas. Y por lo tanto, es más fácil a veces no escucharlos, no pedir su opinión. ¿Cómo efectivizar el diálogo intergeneracional? Y aquí aparece un término que para nosotros es central, la idea de diálogo intergeneracional. Parafraseando a los propios niños, niñas y adolescentes, debemos generar actividades que sean lo suficientemente recreativas para que los niños, niñas y adolescentes no se aburran y suficientemente formales para que los adultos podamos tomarlos en serio. Ese diálogo intergeneracional requiere siempre una verdadera voluntad de interés por saber la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Requiere promover nuestra capacidad de escucha y reflexión como adultos, generar preguntas y buscar junto a ellos las respuestas, la aceptación y reconocimiento de las diferencias intergeneracionales, un intercambio evitando juicios y valoraciones a priori, una actitud de apertura y respeto, generar climas de confianza, códigos comunes y siempre, siempre tener en cuenta conductas de cuidado y autocuidado. ¿Cómo lograr la verdadera incidencia de sus opiniones en la toma de decisiones? Toda intervención técnica siempre tiene un componente político. Y toda intervención política tiene que tener un riguroso componente técnico. La participación de niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas genera justamente el empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes. Y esto implica retos y desafíos. La participación en general genera empoderamiento. ¿Por qué? Porque un niño que participa es un niño que está informado, es un niño que es capaz de generar opinión propia sobre los temas que lo afectan, es un niño que siente y es escuchado, y es un niño que percibe que es capaz de incidir en las decisiones que se toman. Para que efectivamente se produzca este proceso de empoderamiento es necesario promover efectivos y eficientes diálogos intergeneracionales, devolverles lo que les hemos quitado. Cuando decíamos y planteábamos la etimología de la palabra infancia, devolverles la palabra. El real empoderamiento debe tener en cuenta la responsabilidad que implica el uso de dicho poder. Para que efectivamente se produzca ese proceso y empoderamiento es necesario promover, decíamos, efectivos y eficientes diálogos intergeneracionales. La siguiente. Para redondear, ¿cuáles pueden ser justamente los niveles de participación de los niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas? Los niños pueden participar, por ejemplo, en la identificación de los derechos, la participación en establecer la existencia y magnitud de un problema, analizar las causas, participar en la investigación y en el diagnóstico. Pueden participar también en la identificación de soluciones y obligaciones. Podemos consultarlos sobre estrategias, prioridades, negociando y haciendo mejores planes. Pueden participar implementando la solución, desempeñando roles, volviéndose actores, no solo, como siempre decimos, no ser vistos como parte del problema, sino como parte de la solución. Y pueden participar en el seguimiento, evaluación, monitoreo de aquellos planes que implementamos, programas o proyectos, y con ello contribuir a su evaluación. La siguiente. Quisiera finalizar mi intervención con un ejemplo y un mensaje. El ejemplo es la creación de la Red Surca, un ejemplo de política pública regional. La Red Surca es la red sur de niños, niñas y adolescentes. Esta red está integrada por los países del Mercosur y asociados. Vale decirlo, Ecuador forma parte de esta Red Surca. Hay niños, niñas, adolescentes ecuatorianos que representan al país en esta Red Surca. Esta red fue creada a solicitud de un grupo de niños, niñas y adolescentes durante la presidencia pro tempore de Paraguay, allá por el 2018. En el propio 2018, durante la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, los representantes de Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay,
aprobaron la creación de la Red Surca, una red que los propios niños, niñas y adolescentes definen como un mecanismo internacional para defender y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de su propia voz. Los niños, niñas y adolescentes participantes sugieren que la Red Surca tenga incidencia local, departamental y nacional. Por último, como lo plantean los propios chicos, entendemos que el impacto de la participación de la niñez en las políticas públicas, sin lugar a dudas, podemos decir que tiene un muy importante impacto tanto en el propio niño, en las políticas, como en lo público que constituye y construye nuestras sociedades. Por eso hacemos eco justamente del planteo de los niños, niñas y adolescentes en la proclama de la Red Coria de 2019. Nosotros junto a ellos opinamos que no puede haber nada de nosotros sin nosotros, nos decían, y nada es de nosotros sin nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención, siempre muy motivadora y además nos invita a reflexionar la importancia de promover la participación de niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo hacerlo desde un enfoque intergeneracional. Este necesario diálogo intergeneracional que por supuesto nos invita y nos obliga a los adultos a abrir nuestros oídos y escuchar sus voces, pero sobre todo no solo escucharlos, sino hacerlos parte de todos los procesos de formulación, de seguimiento, de evaluación de la política pública. Muchísimas gracias, Luis. Y en este momento vamos a dar paso a Ana Cecilia Salazar, activista por la defensa de los derechos colectivos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por favor, querida Ana, si puedes hacer una presentación de su perfil, te agradecería muchísimo. Muchísimas gracias, Grace, a Luis y a Anita Cecilia. Qué gusto verle en este espacio. También qué gusto haberle escuchado a Luis con esas reflexiones tan importantes. Siempre nos llena y nos motiva las palabras que Luis, de las que aprendemos también muchísimo. También queremos agradecer a quienes nos están acompañando en esta transmisión, en esta tarde, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Zona 6, al Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Llansanza, a la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Gualaceo, de Puerto Quito, al Consejo de Protección de Derechos de Cuenca, de Zamora, de Pangui. También nos están acompañando desde Nabón, desde Santa Lucía y de muchos otros lugares del país. Siempre es un gusto que los consejos y las juntas cantonales de protección de derechos nos estén acompañando, pero también nos acompaña, por ejemplo, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y son esos organismos que están comprometidos por la defensa de los derechos. Entonces, en este momento le vamos a dar paso a Anita Cecilia. Ella es directora de la carrera de Sociología de la Universidad de Cuenca, es autora de libros y artículos sobre política y derecho a la ciudad. Es directora de la revista Coyuntura, miembro del colectivo ciudadano Cuenca Ciudad para Vivir, miembro del Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca, miembro del Cabildo por la Defensa del Agua y de CIPAS, miembro del equipo de Voces de Azuayas. Tiene también un posgrado en Psicología Organizacional por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es máster en Investigación Social por la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene un diplomado en Gestión Universitaria por la Universidad de Cuenca, Ecuador, y es docente e investigadora del Grupo Acordes. Muchísimas gracias, Anita Cecilia. Nuevamente, qué gusto también poder aprender de usted en esta tarde, y pues adelante con su presentación. Muchísimas gracias, un gusto estar presente en este encuentro sobre tan importante tema. Un saludo muy cordial a la doctora Grace Vázquez, directora del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, también a mis contertulios Luis Arbernaz y José Garcés, a ti mismo, Anita, al doctor Francisco Ceballos, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Un saludo muy cordial al doctor Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, y a la decana de las facultades de Psicología, doctora Mónica Aguilar, y por supuesto a todos los que nos están acompañando en este encuentro tan importante. Sin duda he escuchado con mucha atención las intervenciones anteriores y me complace
complace mucho saber que la universidad está haciendo un rol activo en lo que significa este terreno tan complejo y tan difícil en la actualidad, que es la definición, defensa y garantía de los derechos humanos. Y en general, en este momento en el que la sociedad libra de alguna manera una especie de disputa por posicionar intereses diferentes y en los que justamente los sectores más vulnerables son los que menos posibilidades tienen de posicionar sus derechos y sus demandas de manera igualitaria. En este sentido, me parece que es fundamental el tema que ustedes nos han pedido preparar. Pues a mí la entrada desde el activismo me da la motivación para hacerlo. Como ustedes ven, yo tengo muchísima motivación para participar en aquellos espacios donde desde la ciudadanía, desde la actoría, ¿no es cierto?, se puede justamente hacer el rol de la interlocución con los estamentos del Estado, con los estamentos del gobierno, para que las diferentes agrupaciones y organizaciones sociales que están en esta lucha lo puedan ir concretando. En fin, la participación de los actores de los grupos generacionales y el fortalecimiento de la sociedad civil. Este es el tema que nos convoca el día de hoy, y cuando se habla de este tema se piensa y se actúa desde nuestros contextos culturales sobre realidades relacionadas con los derechos colectivos, sobre todo, ¿no es cierto?, en este caso de las diversidades generacionales. Nos encontramos con una anomalía más o menos común y frecuente en nuestros contextos que no sabemos cómo enfrentar. Por un lado, estamos de acuerdo con la importancia que tienen los derechos colectivos de cada uno de estos grupos para que la dignidad humana se haga realidad, para que la igualdad sea garantizada en cualquier comunidad. Pero por otro lado, somos conscientes de lo difícil que resulta cumplirlos en la práctica, y lo peor aún, somos testigos a veces mudos de que no siempre se cumplen. Entonces, esta es la permanente dialéctica en la que vivimos, ¿no? El tratar de ir integrando cada vez más lo que significan los diferentes elementos de la construcción de la dignidad humana en relación a lo que significan los derechos humanos. Antes se hablaba mucho más de derechos individuales, sí, el derecho a la propiedad, el derecho a la identidad, el derecho, sí, pero ahora hemos dado un salto cualitativo sumamente importante, que es el reconocernos como colectividad. Y por eso se habla con mucho más fuerza de los derechos colectivos. Y es ahí donde damos justamente esta evolución de lo que es reconocerme como sujeto, individuo, ciudadano o ciudadana, para reconocerme como comunidad. Y en ese sentido nos movemos en una suerte a veces de bipolaridad, que nos permite a veces reconocer y respetar los derechos en unos casos y lamentablemente y simultáneamente en otros justificar su incumplimiento, ignorarlos o desconocer la existencia de algunos de ellos. Esa condición, yo diría que es una condición cultural, de nuestra cultura política, dicotómica, ¿no es cierto?, en la que nos movemos, es parte justamente de estas formas de entender la realidad, de entender las relaciones sociales, y buscamos dar un salto a lo que es otra calidad de relaciones humanas. Esta relación indiferente, indolente, ¿no es cierto?, se complementa justamente con el silencio, con la comodidad, con el conformismo, que tolera el sufrimiento humano, que lo vemos a diario, ¿no es cierto?, y que nos encontramos con él todos los días. Sin embargo, la impunidad a veces de su falta de garantía está presente, la criminalización de los colectivos que luchan por los derechos humanos también está presente, y esto hace que las cosas todavía no tengan la solución ni el nivel que esperamos. A lo mejor justamente sucede que es la cultura que está interesadamente acomodada, conformista, sí, pasiva, la que le conviene seguir dejando las cosas como están. Es decir, las estructuras intactas sobre nuestra forma de pensar, sobre nuestra forma de comportarnos, sobre nuestra forma de relacionarnos dentro de relaciones justamente asimétricas, desiguales, sobre las que las culturas se mueven. Bajo esta lógica normalizada de inclusiones y de exclusiones, sí, porque no podemos decir que no se hace un gran esfuerzo. Aquí mismo hemos oído todos los esfuerzos que se hacen desde las diferentes instituciones de la sociedad, desde el Estado, por supuesto, desde la academia, por supuesto, desde las instituciones que están preocupadas de las temáticas diversas, de atender a los grupos vulnerables. Se hacen grandes esfuerzos, pero aún la balanza sigue resultando
poco suficiente, ¿no es cierto? Y hay mucho que hacer. Esta lógica, ya digo, normalizada de inclusiones y exclusiones, como podemos comprobarlo sobre todo cuando tienen un eje, ¿sí? En donde, como bien decía Luis, es muy interesante lo que dijo, ¿no? La infancia significa el que no tiene voz. Han quedado excluidos porque nosotros, los adultos, pensamos que los niños no se pueden expresar, no pueden percibir, no pueden comentar, no pueden participar. Yo me estaba acordando mientras él hablaba de otro concepto interesante, que a mí mismo me han dicho que cuidado, ¿no es cierto?, que dejemos eso pasar. La adolescencia significa que adolece de algo. Fíjense cómo hemos ido estigmatizando justamente a los grupos vulnerables. Necesitamos resignificar incluso esos conceptos para poder devolverles su dignidad de sujetos sociales. Y en esa medida, sí, necesitamos superar lo racial, por ejemplo. Él decía, el hombre blanco, decía Luis. Por supuesto, el eje de supremacía está citado en un hombre blanco, instruido, preparado, con propiedades, con ciertas cualidades, que es versus justamente a lo que no se es. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? El hombre versus la mujer. La mujer está en un sector de justamente la población que es vulnerable por toda la inseguridad que sufre, la violencia que sufre, la discriminación que sufre, todos estos factores que han ido generando una brecha que posterga su igualdad. También están los que no son blancos, es decir, los otros actores de otras etnias, los indígenas, los afros, es decir, el que no es blanco está ya en desventaja, el que no es hombre está ya en desventaja, el que no es adulto está ya en desventaja, o si no, incluso podríamos decir, y aquí se habla justamente de la edad, los grupos etarios, ¿sí? El adultocentrismo típico de nuestra cultura, el tema de condición de clase, eso no podemos dejar pasar por alto. La clase económica y la clase política también son un eje de discriminación y mucho más de nuestras sociedades. Y incluso, y hay que decir con mucha pena, ¿no es cierto?, que hay situaciones de discriminación con lo que se refiere a la capacidad, a la condición de discapacidad psíquica o física. Todas estas son situaciones de vulnerabilidad en donde todavía hay muchísimo que hacer. Y en este contexto los derechos aparecen como instancias separadas a veces de los procesos sociales e históricos. La conquista de los derechos es el resultado de las luchas. No es únicamente el resultado de la gestión, no es únicamente el resultado de la buena voluntad, no es únicamente el resultado de la solidaridad o de la caridad de la iglesia, no. Es el resultado de la conquista de los procesos en luchas sociales históricas que han costado vidas, ¿sí? Que han costado vidas, que han costado confrontación social, que han generado conflicto, pero que si llega un momento en el que no es posible seguir pasando por alto la falta de dignidad con respecto a ciertas personas, a ciertos grupos, a ciertos colectivos. Y en este sentido, ¿no es cierto?, no podemos permitir que la garantía de los derechos esté únicamente reducido a lo jurídico. Esta es la anomalía que vivimos. Cuando vemos, ¿no es cierto?, que un derecho humano ha sido violentado, creemos que el único profesional o institución encargada y responsable y el rol de cumplir con el restituir ese derecho es la justicia, es la corte, es el juzgado, y resulta que ahí donde menos se resuelven los derechos humanos, donde menos se resuelven los derechos humanos es en la administración de justicia. ¿Sí? O resulta que dejamos las garantías de los derechos humanos para el sector estatal, que no se alcanza, que no es suficiente. Ahí debería haber una exigibilidad, por ejemplo, de las instituciones privadas, ¿sí? De la coherencia con lo que entendemos como proyecto de convivencia y de sociabilidad. Entonces, hay mucho todavía por seguir integrando a este esfuerzo de lo que significa la garantía de los derechos humanos. Pero por otro lado, se descalifica y se deslegitima la capacidad de la sociedad civil para implementar su propio sistema de defensa de los derechos humanos, para reconocer, ¿no es cierto?, y recuperar el protagonismo y la legitimidad de los actores, de los niños, el sol me está dando en la cara, perdonen un momentito.
Mil disculpas para la interrupción. Estaba emocionada con el discurso, pero ya me estaba quedando con el sol en la cara. Perdonen la informalidad. Lo que quería decirles es que efectivamente el tema es que no solamente se nos quita la posibilidad de ser protagonistas de los derechos, ¿no es cierto? Porque lo que sucede es que la sociedad civil es la que es el mandante, ¿no es cierto? El mandante de los gobiernos. Hay un lema muy interesante en una comunidad que algunos tal vez de ustedes identificarán. Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Las garantías de los derechos humanos son protagonismo y legitimidad de los actores sociales. Y por eso necesitamos resignificar lo que entendemos por participación, ¿sí? Perdónenme que haga el contexto del Ecuador. Desde hace 12 años más o menos que tenemos acá la nueva constitución, y aquí se ha hecho referencia a la nueva constitución, ¿sí? Desde hace 12 años resulta que la nueva constitución, que es una constitución garantista, ¿sí? Habría que revisar, hacer un balance de qué está pasando. ¿De qué está pasando? Hay un autor muy interesante que se llama Elio Gallardo, y él nos dice que la única forma de garantizar justamente los derechos es reconocer que son conquistas de los actores sociales que asumen su rol en la construcción de la sociedad. Es decir, reconocer su capacidad de autodeterminación y su vinculación con denunciar y con luchar para que cualquier situación que debilite la legitimidad pueda ser enfrentada, ¿sí? Pueda ser denunciada, pueda ser capaz de ser desconocida. Es decir, esto es importante, que el sujeto social se reconozca como capaz de crear, como capaz de resignificar, como capaz de incidir, como decía muy bien Luis. Ser actor o ser sujeto social es apropiarse justamente de construir una existencia digna, ¿sí? Y de superar las dimensiones de los derechos individuales para que nos permita ser sujetos activos, ¿sí? En la lucha social permanentemente y de manera cotidiana, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Y con esto voy a ir concluyendo, resignificar la participación social. Significa que toda la normativa que tenemos con respecto a la participación ciudadana, ustedes saben que existe una ley orgánica de participación ciudadana y hasta también muchas ordenanzas que están en los GATS, ¿no es cierto? Y también existe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todas estas entidades que están tratando justamente de garantizar la participación, lo que lamentablemente ha sucedido es que han ido burocratizando la participación, con una serie de mecanismos, con una serie de espacios que hoy, por último, ya no existen como espacios de referencia de lo que significa participar, porque cuando se dieron lugar, sí, la burocracia terminó secuestrando la espontaneidad de los actores sociales, ¿sí? De la sociedad civil. Y entonces la participación se convirtió cada vez más en una concesión y cada vez menos en un derecho. Hablando justamente de un déficit de ciudadanía, de un déficit de participación, una sensación de desencanto que se convierte en frustración, ¿sí? Y la frustración no es nada buena. No es nada buena, ¿por qué? Porque la frustración genera esta sensación de que no he sido escuchado, de que no tengo respuesta, de que no he sido integrado en la construcción de mis expectativas y que por lo tanto eso se va generando en decepción y, para lo que es más grave, en desmovilización social. Es decir, en dejar de participar, en dejar de exigir, en dejar de demandar, en dejar de ser sujetos en una sociedad civil débil y muchas veces fragmentada y muchas veces con miedo. Entonces, podemos considerar, ¿no es cierto?, que la experiencia ecuatoriana es positiva en cuanto a leyes, en cuanto a normas, en cuanto a intentos y en cuanto a muchos esfuerzos que se pueden hacer para mejorar la participación. Pero en el momento en que se toman decisiones, hay que intervenir justamente, ¿no es cierto?, en ese espacio desde la visión de los sectores vulnerados. Si no, se crea una suerte de inocuidad social que anula la incidencia y que anula justamente la posibilidad de fortalecer la sociedad civil.
Quisiera terminar diciendo que es necesario repensar esta democracia que tenemos, esta democracia representativa que vemos, y lo voy a decir con mucho respeto, ¿sí? Que tenemos representantes que a los que ni conocemos. ¿Cómo nos representan si ni nos conocen? Si no saben lo que buscamos, si no saben lo que necesitamos. En este sentido, ¿no es cierto? La democracia no es una ciencia, no es un dogma, es una forma de ser, es una manera de vivir. Por último, es una cosmovisión. La democracia se sustenta efectivamente en la participación social, pero este espacio necesita ser cualificado. Necesita información correcta, necesita condiciones correctas, necesita respeto a la participación, necesita, ¿no es cierto?, establecer unas normas, unas reglas que puedan aclarar las reglas del juego, no fundamentalmente, y además no fundamentalmente construir condiciones materiales, sino que neutralizar también aquellos espacios de manipulación. Estamos cerca de las elecciones en el Ecuador y ahora vamos a ver cómo el populismo y la demagogia y la oferta de políticas públicas van a ser justamente presa fácil. ¿A quién? A los sectores populares, a los sectores vulnerables. Termino con lo que decía Martín Baró, un psicólogo de la liberación. La participación social es el poder concedido legal legítimamente, pero en las democracias de carácter representativo como la nuestra no están garantizadas. La calidad de la democracia se basa también en cómo se manejan los procesos, en cómo se accede a los espacios y en qué papel juegan los grupos que tienen acceso a ellos. Y entonces, resignificar la participación implica la capacidad de ser sujetos, de ser mandantes, de comprender que las demandas de los diversos actores deben ser atendidas de manera diferenciada, ¿sí?, que tienen diferentes condiciones y necesidades, y nos toca, por lo tanto, desaprender, nos toca, por lo tanto, ¿no es cierto?, de alguna manera superar estos hábitos de nuestra cultura política, ¿sí? Nos toca reinventarnos para recuperar la dignidad que se encuentra secuestrada en muchas ocasiones, y por ello lo que necesitamos es voluntad política de todos los sectores, convencimiento y mucho valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Muy interesante y muy motivadora también tu intervención y además recordándonos esa dimensión de la participación muy ligada a la dignidad y también a repensar la democracia, no como solamente una forma de gobierno, sino una forma de vivir, ¿no?, que se basa sobre todo en el respeto. Muchísimas gracias por tu intervención. Les invitamos igual a todas las personas que puedan continuar haciendo preguntas a través de nuestro chat de Facebook Live. Bueno, muchísimas gracias, Ana Cecilia, y en este momento le vamos a dar el paso a nuestro tercer ponente, el señor José Garcés. Él es profesor de educación primaria, tecnólogo en medicina andina, pero sobre todo quisiéramos destacar que él es el presidente del Consejo Consultivo Nacional de Personas Adultas Mayores. El Consejo Consultivo es una instancia de participación conformada por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, pero el Consejo Consultivo es una instancia autónoma. En ese sentido, también para nosotros es muy importante poder contar en la construcción de políticas públicas con las voces de los actores, y en ese sentido, don José Garcés es un actor muy importante que además tiene una larga trayectoria en los temas de participación de las personas adultas mayores y en una lucha permanente por sus derechos. Muchísimas gracias. Desde el Consejo Nacional también nos congratulamos y por supuesto con la Universidad de Cuenca de poder contar con su participación y quisiera, Anita, darte paso por favor para que tú puedas también comentarnos un poco más sobre el perfil de don José. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Grace, y también agradecerle y sumarme a las palabras de Grace para Anita Cecilia. Realmente también ha tenido muchas interacciones desde quienes nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Le han enviado muchas felicitaciones y muy de acuerdo con las observaciones que ha hecho hoy sobre el tema de participación y de fortalecimiento a la sociedad civil. Nos han mandado saludos desde diferentes lugares del país, desde el Consejo de Protección de Derechos de Pimampiro, de Sosoronga, del Pangui, el Consejo de Protección de Derechos también de Quevedo,
desde el GAD de Gualaceo, desde el Departamento de Acción Social, también desde las juntas cantonales de protección de derechos, les queremos agradecer por acompañarnos hoy, a la Junta de Pedro Vicente Maldonado, a la Junta de Santa Elena, de Machala, y también el Consejo de Protección de Derechos de Nabón. Ahora le voy a dar la palabra a José Garcés. Él es licenciado en Educación Básica, formación en Ciencias Humanas y Religiosas, tiene experiencia docente en los 3 niveles educativos y cuenta con un bagaje aproximadamente de 40 años en la educación. Ha trabajado en proyectos relacionados de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, es miembro de la Red Nacional de Personas Mayores del Ecuador, delegado principal del Parlamento Gentes, sector de interés de personas adultas mayores durante 3 periodos en el gobierno provincial de Tungurahua, es secretario relator del encuentro de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en Iparcay de Paraguay, es vicepresidente del Consejo Consultivo de las Personas Adultas Mayores del Cantón Ambato, presidente del Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores de Tungurahua y también es presidente del Consejo Consultivo Nacional de Personas Adultas Mayores. Muchísimas gracias, don José, por acompañarnos. Qué gusto estar en esta tarde con usted y adelante con su ponencia. Muchas gracias, muy gentiles por esta oportunidad que nos dan a los adultos mayores, que como decía Luis hace un momento, en determinado momento de nuestra existencia, hemos pasado a ser los que no tenemos habla. Decirles que desde 1991 teníamos la ley del anciano en el Ecuador. Y eso nos ha permitido a nosotros entender por qué razón fuimos quedando en el olvido. La proyección de vida hasta 1991 pues era 55 años de edad. Pero hemos traspasado esa barrera y hoy estamos tranquilamente viviendo con 80, con 90 años y todavía damos fuego para más. En esas circunstancias aparece la Constitución del 2008 y nace 7 derechos que se contemplan en el artículo 37 para la atención de los adultos mayores. Pero nada de esto está aconteciendo en la vida. Desde el 2008 para acá no ha habido ningún cambio. Y es así que en el 2010, si me ayudan con la siguiente, en el 2010 empezamos un proceso de ir recorriendo la patria buscando dónde están los adultos mayores. Y empezamos en la zona Huancavilca, en la costa ecuatoriana, para en un proceso lento ir subiendo la montaña, porque las decisiones se las toman en Quito, en 2.500 metros de altura. ¿Qué es lo que nos ha permitido a nosotros? Reunirnos entre delegaciones de distintas provincias en Santa Elena. Tuvimos el apoyo de Helpage Internacional, que nos ha permitido a nosotros ir caminando, ir consolidando en las distintas provincias y el acompañamiento de una fundación guayaquileña llamada Paso Deu. Con ese proceso nosotros vamos teniendo un caminar. En este contexto es el señor legislador Fierro de la provincia de Chimborazo que establece la posibilidad de que podamos hacer un cambio en la ley del anciano, donde diga anciano poner tercera edad. Eso no nos parecía nada que nos permita a nosotros. Siguiente. Cuando nosotros empezamos a caminar, llegamos a la Asamblea Nacional. Ya no como una persona que no habla, sino como una persona que comienza a decir desde su necesidad cuál es el requerimiento que tenemos. Y presentamos un primer proyecto en la Asamblea Nacional, presidida en ese entonces por la doctora Lourdes Tibán y el doctor Luis Morales Solís, coincidencia
de la provincia de Tungurahua. Él era el vicepresidente de la comisión. Digamos, fue la coyuntura para poder presentar este proyecto, un 29 de septiembre del 2012. La alegría nos cabió en la mente, pero solo nos duró pocos meses, porque inmediatamente, siguiente, al tener nosotros la oportunidad de que la asamblea había acogido nuestro proyecto, pero el señor presidente, por ser la ponente, la presidenta que no estaba de acuerdo con él, entonces se vetó ese proyecto y quedamos en nada. Pero eso nos puso a nosotros en una gran minga nacional para recoger las experiencias, las necesidades y sobre todo los deseos para mejorar las condiciones de vida, para que se dé cumplimiento lo que estaba establecido en la Constitución de la República del 2008. El artículo 37 y los numerales 1 al 7 con una premisa principal que teníamos ahí. El derecho a la salud y a la medicina gratuita y la jubilación universal, que hasta ahora nos siguen siendo esquivos. Fueron las provincias de Guayas, de Los Ríos, del Oro, Manabí, Sucumbíos y Pichincha, que comenzamos con una primera etapa. Una segunda etapa, Morona, Santiago, Loja, Chimborazo, Tungurahua, Asay, Napo, Imbabura y Esmeralda. Siguiente, por favor. Con esto presentamos un proyecto de ley a través de la Red Nacional de Personas Mayores del Ecuador. Y este proyecto está vetado por el señor presidente. Siguiente. Pero nosotros no pensábamos que era una cosa fácil. El momento que quisimos presentar el proyecto dijeron, tienen que traer firmas de respaldo. Tienen que establecer una serie de mecanismos en cada una de las provincias. Entonces empezó el trabajo, la minga colectiva, donde todos los directivos de las diferentes provincias comenzaron a recoger firmas. Siguiente, para poder establecer. Nunca nada nos ha sido dado en este tiempo gratuitamente. Ha sido necesario conformar observatorios parroquiales, observatorios cantonales, observatorios provinciales, tomarnos las dependencias, la gobernación, tomarnos el municipio, tomarnos la prefectura, para que nuestra voz sea escuchada. Siguiente, por favor. Y esto no ha ido solamente trabajando solo de los directivos. Todo tipo de información que nosotros vamos recibiendo nos permite a nosotros ir bajando la información de todos los procesos que hacemos a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel parroquial y en el sector rural a nivel comunal. Por eso la presencia de nuestros hermanos indígenas siempre estuvo presente. Siguiente. Con los observatorios, como habíamos mencionado, nosotros habíamos dicho que tenemos que establecer, hacer un seguimiento a lo que nosotros tenemos necesidad de ir fomentando el trabajo. Y ahí comienza una campaña que la denominamos Adultos Mayores Demandan Acción. Y es ahí cuando empezamos nosotros a conversar, a dialogar, para que podamos, la Defensoría del Pueblo pueda ayudarnos a nosotros a caminar en este proceso. Siguiente, por favor. Siempre trabajando en territorio, siempre bajando la información, siempre consultando, siendo a opinión pública. Siguiente.
conversando en los distintos espacios con los adultos mayores. Esta ley del adulto mayor ha sido la trabajada desde abajo. No hemos necesitado hacer una ley desde arriba. Ha sido la presencia siguiente de cada uno de nosotros. Y ahí presentamos al señor vicepresidente desde entonces esta ley. Esta ley fue enviada al Ministerio de Bienestar Social, de Inclusión Económica y Social. Pero mientras tanto nosotros hemos continuado visitando las autoridades, visitando las juntas parroquiales, haciendo ruedas de prensa, donde los adultos mayores han sido los protagonistas de esta rueda de prensa. Siguiente. Esto nos va permitiendo a nosotros ir caminando, ir construyendo, pero nadie nos financiaba esta lucha. Por eso es que nosotros usábamos el asunto del cucayo para poder comer cuando teníamos que ir a la ciudad de Quito a la Asamblea Nacional. Porque ahí nos citaban para las 9 de la mañana y nos atendían a las 3 de la tarde. Siguiente. Este proceso nos ha permitido a nosotros y a muchos adultos mayores llegar por primera vez a la capital. Llegar por primera vez a conocer la Asamblea Nacional. Siguiente, por favor. Y compartir, participar en los foros con los candidatos a la presidencia de la República para ver qué es lo que van a ofrecernos frente a nuestras necesidades. Siguiente, por favor. Visitar la presidencia de la República. Reunirnos en convenciones como en Guaya, siguiente, que nos permita a nosotros visibilizar nuestra acción. Tener convenciones en las distintas ciudades y cantones del país y poder ser participantes, siguiente, ser partícipes de todo esto hasta llegar un 29 de septiembre del 2014, que en convenio con la Defensoría del Pueblo, con la colaboración del doctor Guido Rivadeneira, que nos facilitó un abogado guaguito, nuevito, recién llegado, graduado en España, el doctor Cristian Pérez Escobar, que se sumó a esta minga para visitar todas las provincias y construir este proceso de ley que lo presentamos el 29 de septiembre del 2014. Siguiente. Pero ¿qué acontece con este proyecto? Quedará dormido en la Asamblea Nacional por 2 años, porque en este entonces estábamos estableciendo la ley del ciclo de vida, recordarán ustedes. Siguiente, por favor. En este contexto, aunamos esfuerzo con la doctora Berenice Cordero para que nos ayude a caminar, a impulsar, ya que debíamos estar entre la Asamblea y el Ministerio concatenados en un mismo lenguaje. Y empezamos un gran trabajo. Y mi agradecimiento para doña Berenice, que en las veces que tuvo que intervenir en la Asamblea Nacional, también lo hizo como consciente de que algún momento ella también va a ser adulta mayor. Se empoderó del proyecto. Siguiente, por favor. Entonces, esto va a tener un stand-by y tenemos que hacerlo el 29 de septiembre del 2017, de volver a presentar este proyecto de ley a la Asamblea Nacional. En este entonces estaba presidida la comisión por el licenciado Jorge Corozo, de la provincia de Chimborazo, que nos permitió y acogió el proyecto y realizó apenas 165 sesiones con los diferentes ministerios de salud, de bienestar social, de economía y finanzas públicas, con las asociaciones de jubilados del país, asociaciones y organizaciones de personas adultas mayores del campo y de la ciudad, de todo el país. En julio del 2018 se aprueba esta ley
por la Asamblea Nacional. Nosotros contentos, pero esa alegría, como dicen, la alegría del pobre dura poco. En agosto del 2018 veta la ley el señor Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional. Siguiente, por favor. Este proyecto, compañeros, ha costado mucho sufrimiento, ha costado muchas lágrimas. Y como decía la compañera Ana Cecilia, los derechos no se consiguen de rodillas, sino se los va construyendo. Y como decía Luis, es ir tomando la palabra, ir tomando el habla. Y el siguiente, por favor. Y eso es lo que para nosotros ha permitido de que nuestros adultos mayores del campo y la ciudad se hayan posesionado, se hayan empoderado de esta ley para poder llegar. Siguiente, por favor. Después de varias discusiones, siguiente, de haber participado en la convención de Ipacaraí en el Paraguay, haciendo el esfuerzo los adultos mayores también de estar presentes, ya que aquí no se daba resultado. Siguiente. Una vez que se conoce, los medios de opinión pública preguntando, siguiente, por favor, ¿cómo vamos? Y es así como llegamos a marzo del 2019. Recuerdan que nos habían vetado, la Corte Constitucional nos dice que no es inconstitucional, que está apegado a todo lo que dice la Constitución. La Asamblea aprueba con 115 votos de asambleístas presentes y se envía al registro civil. Y en el registro civil, en el suplemento 484 del 9 de mayo, nosotros tenemos ya la ley orgánica de las personas adultas mayores. Nosotros inmediatamente, como decía que tiene que tener un reglamento, inmediatamente empezamos a activar las alarmas. Y aquí entra de parte activa el Consejo Nacional Intergeneracional, al que tengo que ayudar, porque en esto los técnicos de territorio nos ayudaron a recoger todos los insumos para el reglamento a la ley orgánica. E inmediatamente en el mes de junio nosotros presentamos desde la sociedad civil lo que debía estar en el reglamento. Cambio de ministro, de estancamiento de procesos. No entendemos esa situación. Yo no creo que porque se cambia el jefe, todo tiene que cambiar y paralizarse. Si se quiere servir a la comunidad, tiene que ser en continuidad. Continuemos con la siguiente, por favor. Llegamos al año 2019, en el mes de noviembre, el Consejo Consultivo Intergeneracional de la provincia de Tungurahua nos designa como su representante. En el mes de diciembre, siguiente, por favor, participamos en la Asamblea Nacional de Adultos Mayores y presentamos nuestro proyecto, nuestra proposición de que tenemos que continuar. Siguiente, por favor. Para llegar a esta Asamblea Nacional de diciembre, siempre con la voz de los adultos mayores, siempre con las necesidades de los adultos mayores. Y se establecen 4 necesidades a nivel nacional. La primera, la atención gratuita en salud y en medicina. La segunda, la jubilación universal. La tercera, que se socialice la ley y el reglamento. Y la cuarta, la violencia que se da a los adultos mayores. Estos 4 aspectos. Siguiente, por favor. Vamos manteniendo nosotros como mecanismo de acción. E inmediatamente que recibimos el mandato de la Asamblea Nacional, trasladamos a las diferentes provincias y hemos tenido reuniones provinciales físicas en el mes de enero, febrero y marzo.
y en marzo nos cortaron las alas y hemos estado haciendo las reuniones a través de este medio virtualmente. Mi agradecimiento a los técnicos de territorio que nos han ayudado. Mi agradecimiento a Ana Toledo, que ha coordinado las acciones con las hermanas provincias de Cañar y de Morona, Santiago, me parece que es el nombre, y a nuestro compañero de Chimborazo, a nuestro compañero de Santo Domingo, a nuestro compañero de Pichincha, a nuestra compañera de Guayas, a nuestra compañera de Tungurahua, ¿cómo no? Es necesario agradecer el sacrificio que ellos han puesto en este proceso, que se están tomando ya la camiseta del adulto mayor. Ya dejamos atrás esa camiseta de adultos mayores demandan acción. Ahora necesitamos cosas concretas. Gracias a la universidad por invitarnos a ser parte de esta historia, de esta lucha concreta de los adultos mayores. Gracias a Luis por ese enfoque de que el niño tiene que decir su pensamiento. Y nosotros, a lo largo de nuestra existencia, hemos querido tener voz, pero no nos han dejado, porque el ser viejo es ponernos a un lado. Y ojalá haya un hueco o un cuarto donde podamos encerrarle, porque ya es desechable, ya es descartable. No somos desechables, no somos descartables. Todavía tenemos fuerza, todavía tenemos sentimiento. Y como decía Ana Cecilia, la cosmovisión que nos unió a nosotros, siempre en diálogo permanente con nuestros nietos, con nuestros hijos, hemos construido la patria que tenemos. Si no hubiese habido ese diálogo con los taitas, con los abuelos, no estaríamos viviendo en este país. Nosotros venimos de una cultura milenaria, 14.500 años antes de la llegada del pueblo inca a nuestra patria, con sabiduría de saber leer lo que es arriba y lo que es abajo, de conocer arriba, abajo, al frente, atrás, derecha, izquierda, de respetar al hombre, respetar a la mujer, respetar al niño, respetar al viejo. Pero eso de un tiempo para acá hemos olvidado porque estamos con un aparato cuadrado o rectangular que nos quita la visión de mirar hacia el frente. Ya no miramos las montañas, ya no miramos nuestros bosques, porque estamos encerrados en una prisión que se llama tecnología. Recordarles que los adultos mayores estamos superando este espacio. Hemos demostrado durante esta pandemia de que también podemos utilizar estos medios para comunicarnos. Solo necesitamos que alguien nos dé la mano, que alguien nos ayude. El señor ministro anterior dejó una tarea de los cursos de telemática para los adultos mayores, que no están siendo cumplidos. ¿Por qué? Ya cambió el ministro, pues hay que esconder lo bueno o mejor que estaba haciendo para empezar un proceso de cero. No, los procesos, compañeros, no pueden cortarse. Yo quiero agradecer a ustedes por esta oportunidad de darnos una alegría, de poder compartir con ustedes esta pequeña historia desde el 2010 hasta acá, apenas 10 años. Tenemos mucho que contarles, tenemos mucho que decirles, pero queremos decirles con el corazón. Los viejos, los adultos mayores, todavía tenemos sueños. Los adultos mayores, todavía tenemos manos para caminar. Y para nosotros es necesario que los niños, los jóvenes, volvamos a conversar juntos. Como decía Luis, volvamos nosotros a dialogar intergeneracionalmente con alegría, porque de no estamos destruyendo la patria, estamos destruyendo la historia.
La historia ha sido consensuada. La historia ha sido un camino dialogado. Recordando, alzando la mirada y vemos las grandes acequias que traen el agua desde el páramo a la ciudad, ¿cómo fueron hechas? No fueron hechas por ingenieros, fueron hechos por nuestros taitas, que más que ingenieros eran astrónomos, que más que ingenieros eran grandes matemáticos en la realidad. Yo quiero decirles así, muchas gracias, pero el ya corazón, se acaba su tiempo. ya se acabó en mi tiempo. Bueno, Sí. pues dejar para mañana, para pasado, esta parte de la vida. Que el Señor me los cuide siempre y que hagamos un camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José, y agradecerle siempre por sus sentidas palabras. Por supuesto, vamos a tener muchos más espacios de participación. Le queremos agradecer también por su gentileza y respetando también los tiempos que tenemos asignados. Muchísimas gracias. Quisiera en este momento solamente hacer un pequeño, brevísimo resumen de las intervenciones. Luis Albernaz nos precisamente compartió con nosotros cuál era la visión anterior respecto de la participación de niños, niñas y adolescentes y la concepción anterior a la doctrina de protección integral, en donde, claro, el niño era alguien sin voz, alguien que inclusive no debía ser escuchado porque precisamente estaba en proceso de formación. Y también cómo esto cambia a partir de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño y en donde la participación se vuelve un eje fundamental y transversal de todo el cumplimiento de los derechos. Entonces, en esa medida importantísimo, cómo en la práctica, y a pesar de que ya tenemos 30 años, seguimos siendo un desafío permanente el cómo escuchar a los niños, el cómo superar nuestras visiones adultocentristas y sobre todo cómo generar estos diálogos intergeneracionales. Esas fueron como las principales preguntas que deja Luis sentadas en su intervención y que por supuesto nos obligan a hacer una reflexión muy profunda sobre la construcción de la política pública con la voz de los actores y en este caso con la voz de los niños, niñas, pero además respetando sobre todo su determinación y además nos mostró que los niños, niñas y adolescentes pueden participar en todos los momentos del ciclo de la política pública. Si logramos generar los espacios para que puedan precisamente participar. También, seguido de eso, Ana Cecilia nos recordó la importancia que tiene para el Estado reconocer la autodeterminación de los actores sociales, o sea, la capacidad de autodeterminación de los actores sociales y también cómo logramos que las personas nos reconozcamos como actor. Todo esto en un marco de lo que ella denomina la dignidad como un eje articulador y que esto nos obligue también a resignificar la participación ciudadana desde la toma de decisiones, cómo logramos generar espacios para la toma de decisiones, pero también hablaba de un eje muy importante y es que tenemos que, además de resignificar, desburocratizar la participación. Es decir, es importante, por supuesto, las leyes y los mecanismos que se han generado para promover la participación, pero necesitamos también superar y repensar nuevamente la democracia desde una lógica ya no solo representativa, sino como una forma de vivir y que se sustenta precisamente en la participación. Habla del respeto, de las normas, de generar las condiciones. Hay toda una serie ahí de retos y desafíos para precisamente repensar y resignificar lo que se ha denominado la participación. Y bueno, nos dejó una importante reflexión de Martín Baró sobre el poder y cómo se tiene que generar espacios para ser sujetos y para además tener una atención diferenciada desde los mandantes y superar los hábitos de nuestra cultura política que muchas veces ha reducido a la participación solo a la escucha de las demandas y no hacerlo parte de la construcción de la política pública y de otros espacios, además reconociendo mucho el tema de la comunidad. Y finalmente, Luis Alberto Garcés nos ha logrado mostrar cómo en la práctica, una práctica de 10 años de historia, se construyó la ley de personas adultas mayores
desde un apoyo de la sociedad civil, una construcción que fue colectiva, se levantó un proyecto que recorrió y recogió las voces de todo el país. Además, apeló mucho a la organización en territorio de las personas adultas mayores bajo distintos medios, observatorios parroquiales, por ejemplo, y cómo luego estas voces que fueron recogiéndose y que fueron construyendo este proyecto de ley también permitió a los adultos mayores hacer una incidencia política en distintos espacios, además con distintos actores, hablando sobre todo de cómo se generaron diálogos con la Asamblea Nacional, con actores del Ejecutivo, de instituciones del Ejecutivo, también con la Defensoría del Pueblo, es decir, cómo se logró que la ley pueda recoger las distintas voces y también visibilizar una acción colectiva que fue construida desde la demanda de los propios actores y de los diversos actores en este proceso. Entonces también importantísimo el poder conocer una práctica que permitió, como decía muy bien Luis, no solamente actualizar la ley, que ya había una ley del anciano, sino actualizar una ley de los adultos mayores y sobre todo centrar algunas necesidades y demandas que se tienen, que están en la ley y que por supuesto es un desafío para todos y todas el poder llevarlas a la práctica y que puedan irse cumpliendo. Así que muchísimas gracias a los tres ponentes y quisiera en este momento darte el paso, querida Ana, para que puedas hacer las preguntas respectivas a nuestros ponentes. Muchísimas gracias, Grace, y muchísimas gracias también a Tade. Cuenta que tenemos muchas felicitaciones desde las redes. Felicitado a las personas adultas mayores por su lucha en estos derechos. Y en este momento vamos a dar paso a las preguntas y recordarles a los ponentes y las ponentes que tienen 3 minutos para responder. La primera pregunta es para Luis Albernaz y la pregunta es, ¿qué buenas prácticas puede compartir con nosotros para garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas? Le recordamos, Luis, que tiene 3 minutos. Sí, gracias por la pregunta. Yo traté de compartir una de esas buenas prácticas que tiene que ver con la instalación de la red Surca a nivel del Mercosur y países asociados. Creo que la buena práctica tiene que ver justamente, insisto en este término, con establecer ese diálogo intergeneracional. En el caso de las políticas públicas, ese diálogo debe incluir, por supuesto, a los organismos rectores en políticas de infancia. Y en ese sentido, como bien lo resumía Grace en la intervención, es fundamental ubicar al niño sujeto de derecho como un actor de la política pública, no solamente como aquel a quien van dirigidas las políticas públicas. Y en ese sentido, me permite plantear un ejemplo de mi país, de aquí de Uruguay, donde en el año 2015 los integrantes del Consejo Consultivo de Uruguay le entregaron a la ministra que asumía en ese momento un proyecto de ley, y me acordaba ahora cuando José Garcés nos relataba justamente las peripecias para que los proyectos se convirtieran en ley. Bueno, en el caso de Uruguay pasaron 5 años los niños, niñas y adolescentes buscando justamente que se aprobara esa ley de creación de los consejos consultivos y finalmente lo lograron, ¿no? Luego de 5 años de mucha insistencia, de diálogo con los parlamentarios y las autoridades. Con esto el ejemplo que quiero transmitir es justamente que es necesario que ese diálogo intergeneracional logre institucionalizarse, ¿no? Que es fundamental darle institucionalidad a ese diálogo intergeneracional. Por eso es tan importante poner en contacto justamente como una buena práctica
los organismos rectores con los niños, niñas y adolescentes, en esto que bien decía Grace, podamos volver a escuchar, darle voz a esos niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Luis. ¿Podemos continuar, por favor, querida Ana, con la siguiente pregunta para Ana Salazar? Sí, muchísimas gracias. Mil disculpas, tuve con una complicación con internet. Muchísimas gracias, Luis. Muy claras reflexiones. En este momento damos paso a las preguntas para Ana Cecilia. Anita Cecilia, ¿cuáles considera usted que son las acciones que se deben realizar para resignificar la participación ciudadana? Bien, yo creo que hay que volver a lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Participación social. Lo social tiene que ver con lo que significa, ¿no es cierto?, las demandas, los problemas, los intereses de aquellos sectores justamente que se identifican con ser la sociedad civil. Y por eso prefiero hablar de participación social, pero más importante que en eso es hablar del tema de la calidad de las relaciones. Y aquí creo que coincidimos muchísimo con lo que acaba de decir Luis y con lo que dice también José, en el sentido de que hay que recomponer el tejido, hay que recomponer la calidad de las relaciones. Tenemos que seguir viviendo, ¿sí?, en espacios en donde el otro importa, el otro tiene la misma dignidad que yo, el otro es tan importante que sea respetado como yo lo soy, porque lo que hemos terminado haciendo es construir unos egos gigantescos, ¿sí?, unas individualidades gigantescas, unas divisiones gigantescas, que hoy nos vemos casi como enemigos, ¿sí? Si es que eres de derecha, odias a los de izquierda. Si eres de un partido, odias a los de otro partido. Si eres de un grupo, criticas a los del otro grupo. Si eres adulto, no crees en los jóvenes. Si eres joven, desprecias a los adultos. Es decir, es una absoluta dispersión, un aislamiento social que ha dado resultado y que se ha profundizado con la pandemia. Debemos retomar, ¿sí? El aislamiento físico está bien en momentos como este, pero el aislamiento social tiene que ser superado. Hay que volver a dialogar entre todos, ¿sí? Y volver a ponernos de acuerdo para una visión común de lo que queremos. Es la única forma de resignificar la calidad de las relaciones que tenemos y de resignificar la participación, ¿sí? Creo que debemos hablar de lo social nuevamente, de lo público nuevamente, de la ética nuevamente, de temas comunes en donde nos encontremos. Eso, sí. Muchísimas gracias a Anita Cecilia, también muy clara su reflexión. En este momento voy a dar paso a la pregunta para José Garcés, y es del recorrido realizado por el Consejo Consultivo, ¿cuál considera usted que pueden ser los mecanismos para promover la participación de las personas adultas mayores? Muchas gracias, José. Gracias por la pregunta y muy simple. Los consejos consultivos tienen que escuchar a todos los adultos mayores, no solamente a los jubilados, no solamente a los de la ciudad. También tienen voz los que están fuera del perímetro urbano. Es decir, aquí a mis técnicos de territorio, a los que lo están haciendo con mucho cariño, que sigan adelante. Y a los que no están haciéndolo, pues que se pongan los zapatitos para caminar, un zapato adecuado. Nosotros no estamos mendigando caridad, estamos mendigando dignidad, respeto. Nosotros sabemos caminar, nosotros sabemos jugar, nosotros sabemos dialogar y conversar. Es necesario que en estas próximas elecciones los candidatos se sienten a conversar. ¿Qué política pública va a beneficiar a esta gran masa de adultos mayores? Recordarles que solamente el 15% de los adultos mayores somos jubilados.
el 85% de los adultos mayores no tenemos ningún tipo de jubilación. Y encima de eso, no estamos siendo atendidos. El día de ayer hemos tenido una reunión virtual con el director de salud y él ha respondido que la crisis ha afectado más a los adultos mayores. Entonces, lo que está sucediendo en una parroquia, lo que está sucediendo en una provincia, yo creo que está sucediendo en el país. Y nosotros en esta pandemia hemos sido vulnerados dentro de la vulneración para volver a ser vulnerados. Pero no estamos muertos, estamos con vida. Y nuestros saberes ancestrales nos han permitido enfrentar y darnos el lujo de dar de comer a la ciudad. Nosotros, en esta época, hemos sacado nuestros productos para que la ciudad siga viviendo. Y esperamos que algún momento la ciudad regrese la mirada al campo, regrese la mirada a nuestra Pachamama, que es la que nos da la vida. Y decirles, compañeros, como dice Luis, como dice Ana, que necesitamos dialogar. Conversemos. Las grandes decisiones de nuestros abuelos fue siempre junto al fuego. Teníamos la costumbre de cuando había que programar un bien común, juntarnos alrededor del fuego para poder hacer que el fuego ilumine nuestros pensamientos y queme nuestras malas acciones. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos por su participación en este espacio. También quisiéramos invitarles a los ponentes para que puedan, por supuesto, estar en otros momentos en nuestras distintas conferencias y seminarios que está generando el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, en este caso en conjunto y en articulación con la Universidad de Cuenca y también con otras instituciones, porque eso precisamente lo que nos permite es seguir generando espacios, por un lado, de diálogo, pero también de reflexión tan necesarios en este momento y que, como decía en algún momento José, que nos lleven a la acción y al cumplimiento, sobre todo, de esas demandas que son muy sentidas y que también es una responsabilidad el cumplimiento desde las organizaciones y desde las instituciones del Estado. Muchísimas gracias. Quisiéramos, en honor al tiempo, agradecer la participación de todas las personas que están asistiendo a la conferencia. También recordarles, por supuesto, que para nosotros es como muy importante el que puedan seguirnos en las redes sociales y también por medio de estas vamos a seguir comunicando algunas acciones que se vienen realizando. Querida Ana, te doy paso para que puedas también despedirte ya de las personas que están asistiendo a la conferencia. Muchísimas gracias, Grace. Muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando esta tarde, a los consejos cantonales de protección de derechos, a las juntas cantonales de protección de derechos de Quinsaloma, de la provincia del Oro, de la provincia de Tungurahua, también a varios miembros de consejos consultivos cantonales de personas adultas mayores y representantes provinciales que estuvieron felicitando la participación de su representante ante el Consejo Consultivo Nacional de Personas Adultas Mayores. Queremos también agradecer a los participantes del programa académico que estamos haciendo con la Universidad de Cuenca y también a los docentes y estudiantes de la Universidad de Cuenca que nos estuvieron acompañando en esta tarde. Les recordamos que la conferencia estuvo siendo grabada en su totalidad y quedará disponible en el portal de Facebook del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Finalmente, pueden encontrar nuestra página web www.igualdad.gov.es información y materiales técnicos sobre los temas abordados en esta tarde de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Realmente hay muchas felicitaciones de los comentarios de esta transmisión para cada uno de los panelistas. Muchas gracias y pues una buena tarde.
Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a Luis Albernaz, Ana Cecilia Salazar y José Alberto Garcés por haber compartido con nosotros sus experiencias, sus reflexiones, además de este largo recorrido también en algunos casos como el de don José, de defensa y exigibilidad de los derechos de las personas adultas mayores. A Luis, por supuesto, agradecerle siempre por ese compromiso de más de 40 años, estuvimos leyendo en su hoja de vida, por el derecho a la participación de los niños y adolescentes, y que creo que eso finalmente ha calado muy, muy profundo en nuestros países también, y nos ha dado muchos elementos para continuar aportando a este momento tan decisivo, además que estamos viviendo en el caso del Ecuador, de la construcción del Código de Niñez y Adolescencia, que además necesita y requiere de una profunda reflexión de los adultos, pero también de una participación de las niñas, niños y adolescentes, y sobre todo en este ámbito de pandemia que por un lado nos abre al mundo a través de las tecnologías, pero que también eso representa varios riesgos que necesitamos ser muy conscientes y trabajar para combatir cualquier tipo de violencias que puedan generarse a través de las redes, pero sin que eso signifique satanizarlas, sino más bien sacar el mejor potencial y acercarnos, como en este momento, que estamos conectados con nuestros hermanos de Uruguay. Muchísimas gracias, y también, por supuesto, Ana, gracias por tu profunda reflexión sobre la participación social. Creo que es un momento muy decisivo también para una sociedad que se vuelve cada vez más individualista y que ha dejado de pensar en el tema de la comunidad. Por favor, les invitamos a todos y todas a que puedan continuar acompañándonos en estos distintos espacios. Sobre todo queremos anunciarles que se va a abrir el segundo cohorte del programa académico de fortalecimiento del sistema de protección de derechos, donde también va a haber un espacio para que 300 personas puedan continuar capacitándose. Entonces les invitamos a que estén pendientes. En las próximas semanas va a compartirse ya las fechas de apertura del programa y podrán inscribirse desde todo el país. Y claro, por supuesto, también agradecerles a los y las compañeras que están culminando justo en estos días el primer proceso de formación. Gracias por todo su conocimiento, por haber compartido con nosotros también todas sus reflexiones, porque eso nos va a ayudar para continuar mejorando los procesos y también para continuar levantando nuevos procesos para contribuir a la participación de los actores desde los grupos generacionales, como lo hemos denominado, al fortalecimiento de la sociedad civil, pero sobre todo a fortalecer el sistema de protección de derechos, los sistemas que son tan necesarios en territorio para responder a la demanda de todas las personas que requieren de ellos. Así que muchísimas gracias, un agradecimiento desde el Consejo Nacional para Igualdad Intergeneracional y desde la Universidad de Cuenca por habernos acompañado, y también queremos agradecer a Francesca, que está con nosotros desde un apoyo del UNFPA para que podamos hacer de este espacio un espacio inclusivo para las personas con discapacidad auditiva. Entonces, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Gracias Reyes, a ustedes. muy amable. Yo cuando sea más grande quiero ser como José Alberto. Gracias, Anita. Un abrazo. Sí. Quisiera decirles Gracias, José, Ana. que es una Igual forma, obligación, gusto, Luis. es una Gracias. obligación de comunicarnos, una obligación de dialogar. Eso es un principio de un buen vivir. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. CNII Construyendo Igualdad. Sembramos futuro. CNII Construyendo Igualdad.